Rosenda de Casilda, maestra de nivel primario y de lengua y literatura. Estudió en el profesorado número 1 Manuel Leiva, se recibió y luego de 10 años empezó a ejercer su profesión. En 1994 comenzó a dar clases. En el año 2007 recibió el premio Maestra Ilustre, un reconocimiento del Gobierno Nacional a su trabajo frente a los alumnos y su compromiso con la escuela. Es multifacética, le gusta hacer de todo. Para ella, la creatividad es un elemento clave para el aula. Hoy nos acompaña Analía Sampaulesi. Analía, ¿siempre quisiste ser docente? Sí, era una de las tantas cosas que me gustaba hacer. En un primer momento yo, si bien me gustaba, nunca llegué a sentir el apasionamiento en un primer momento que sentí después con el tiempo. No tanto por el estudio, sí con el ejercicio de la profesión. Con el ejercicio de la profesión, con lo que uno va aprendiendo de la profesión, con esas lecturas que te apelan y que con el tiempo te van llevando a valorar tu rol. Empecé muy tardíamente porque los primeros 10 años me dediqué, de haberme recibido, me dediqué a otras cosas, pero después, por una charla entre compañeras, tanto a mí como a otra compañera que tenía, nos empezaron a decir que por qué no estábamos en la docencia, y bueno, nos anotamos en el concurso, cuando justo se va el concurso del 94, así que de repente tuve que actualizarme 10 años, y en un primer momento puede parecer como que fue malo, pero no, para mí fue una bendición, porque fue lo que me llevó a actualizarme. Claro. Yo cuando hice el profesorado en el instituto estábamos en plena época de dictadura militar, entonces no había todo lo que aparece después, ¿no es cierto? Toda la psicogénesis con Emilia Ferreiro, otra mirada de ver al educando, otra mirada de donde pisa el docente y bueno, la literatura, aparece en este momento la importancia de la literatura que en ese momento era tan recortada o tan censurada. Entonces, como que nos era negado todo eso y de repente venir y encontrarme con todo esto nuevo, con gente nueva, con otras formas de enseñar, hizo que realmente vaya descubriendo la vocación. Yo tuve, por ejemplo, algunos pequeños reemplazos, pero después se abre la escuela 1350. Y esa escuela era una escuela en organización con un montón de desafíos. Es decir, quienes estábamos ahí no teníamos ni maestros de plástica, de especiales, música, es decir, nosotras teníamos que hacer todo nosotras. Era construir. Era construir desde abajo, organizar. Y bueno, y tirar todas juntas y bueno, y tuvimos una gran directora, ¿no? Que nos organizó, que nos actualizó y que nos hizo amar la profesión. ¿Cómo pensás hoy una clase? ¿Cuál es tu método para enseñar? Y hoy una clase me la imagino construyéndolo día a día con el chico, en el aula, con sus inquietudes, con todo lo que yo tengo como formadora, ¿no es cierto?, con todos mis marcos teóricos, pero con la libertad de poder construirla junto a lo que ellos necesitan en ese momento. Y bueno, mis estrategias son esas: escucharlos, corregir sus errores y transformar esos errores en aprendizajes, sociabilizamos el error. Y bueno, una de las cosas que ya todos mis compañeros saben que tiene mucho para mí, mucha importancia, es la inclinación hacia el arte. Yo creo que el arte es algo que da un espacio donde aquel chico que tiene alguna problemática por la que les cuesta aprender, con el arte siempre se simplifica. Y bueno, y otras ventajas también que ¿Cómo lo articulas al arte con lo académico? Con la currícula. Con la currícula, y bueno, el arte es un modo de expresión. Y ya sea a través de la música, ya sea a través de la plástica, el arte, por empezar, es revelador para mí y para ellos. Porque un chico que vos le estás enseñando el lenguaje del arte o el porqué de un movimiento y después cómo aplicar ese movimiento, me refiero a los movimientos de vanguardia. A mí me gusta mucho enseñarlo con movimientos de vanguardia y después
que el chico sabe el contexto de esa obra, por qué se hizo o qué expresa esa obra de arte, a lo mejor relacionarla con algo actual. Por darte un ejemplo, si yo voy a trabajar en el Guernica, le explico el contexto en que surge el Guernica, el lenguaje plástico del Guernica, por qué esos blancos y negros, por qué esa obra tan fragmentada, y después a lo mejor con esa misma obra pido que ellos recreen eso en una temática actual. Por ejemplo, si la voy a usar para un 24 de marzo, donde las cosas se relacionan, es decir, los temas muchas veces se encuentran y mostrarles que el arte es otro lenguaje, que también es un lenguaje de denuncia. Se me ocurre pensar que al presentarles esta posibilidad, los chicos se sienten más relajados y más receptivos a lo que es el contenido. Más interesado, diría yo, más interesado, porque encuentran otra forma de decir. Y de paso también esas obras que denuncian cosas, también al chico le da una información, un modo de pensar el mundo. Otros hombres pensaron el mundo de esta manera y nosotros también podemos repensar el mundo de esa manera. ¿Qué es lo que más te gusta de la docencia? Los chicos. Los chicos, a mí me apasiona ver la curiosidad de ellos, me apasiona ver cómo ellos a veces se expresan o cómo te pueden, ¿cómo te puedo decir? A veces nosotros los subestimamos y ellos siempre van un paso antes que nosotros, porque con su curiosidad te llevan a desarrollar la currícula si vos querés. A veces no necesitas un plan, la curiosidad de ellos te llevan a desarrollar los contenidos. Y no estoy diciendo con esto de que uno no tenga que dar los contenidos, lo que estoy diciendo es que podemos focalizar los intereses de ellos y a través de ellos desarrollar lo curricular. Hay que tener con qué y poder leerlos Obviamente, a ellos para seguirles el camino a ellos. Bueno, pero para eso tenemos que ser docentes. Un docente tiene que estar fundamentado, tiene que tener una teoría de respaldo. Eso es lo que nos va a dar la legitimidad ante cualquiera que nos quiera cuestionar. Un docente que no se prepara, un docente que no tiene fundamento teórico, que se basa en la opinión, no tiene legitimidad ante nadie. Y yo creo que, bueno, lo primero que tenemos que estar es preparadas, estudiar, formarnos, prepararnos, y que tiene que ver con el respeto que le tenemos a los chicos, me parece. O sea, el lugar de la capacitación del docente es fundamental. Fundamental, es muy importante, tanto como el salarial. Claro. Sí. ¿Cuánto influye lo emocional en la posibilidad de aprender? Muchísimo. Muchos alumnos tienen bloqueos emocionales. Muchas veces pensamos que un chico a lo mejor no aprende por un retraso, y en realidad esos chicos son los que más cubiertos están porque siempre tienen un diagnóstico médico o una mutual que los respalde, que los acompaña. Los chicos que tienen bloqueos emocionales casi siempre, y que son este tipo de chicos casi siempre, no tienen respaldo, digamos. Todo se corta siempre por la parte más delgada que son ellos. ¿Y cómo se apuntala? Y desde la escuela nosotros como docente, teniéndole confianza, brindándole mucho cariño, es difícil. ¿Y quién contiene a los docentes en sus emociones? Porque pensamos en las emociones de los chicos y las emociones de los docentes. Yo tuve la suerte de que nos contenemos entre compañeras. Yo formo parte realmente, tanto en una escuela como en la otra, de compañeros que sentimos mucha empatía por estas realidades y coincidimos ideológicamente en muchas cosas. Y bueno, nos respaldamos, nos ayudamos, nos enseñamos una a otra. La verdad que tuve la suerte de estar en una escuela que amo, que la volvería a elegir por su realidad y también por mis compañeros. ¿Y alguna anécdota? Cuando fui a la escuela rural y me llaman para ir a la escuela rural, una vecina y compañera y colega, le digo, ay, Estela, ¿no me acompañás a ver dónde voy a dar clase? Y bueno, cuando llegamos, la escuela en realidad tenía los pastos muy altos y estaba en una situación que dije, uy, ¿cuánto hay para hacer acá? Y bueno,
después de un tiempo y de estar, el primer día que hice izamiento de bandera ahí, me encontré con un puñado de chicos y poniendo aurora y en un amanecer con campo abierto y una bandada de pájaros que cruzó, y la verdad que se me cayeron las lágrimas. Es decir, era todo un escenario muy fuerte. Si tuvieras que decirnos qué fue lo que ganaste y lo que perdiste con y por la docencia. Y qué sé yo, creo que gané. Evítamelo. ¡Qué lindo!